El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy estamos celebrando con mucha alegría el bautismo del Señor. Terminamos el tiempo de Navidad, un tiempo maravilloso donde hemos contemplado a Jesús que se hizo pequeño, que vino a traernos la paz y que se queda con nosotros y que se ha manifestado, como hemos celebrado el domingo pasado, como luz para todas las naciones, y que nos invita a que en este año también nuestra mirada esté puesta en la fe, en la estrella que nos guía. Hoy Jesús viene de Galilea y llega allí al Jordán, al río Jordán, donde estaba Juan Bautista predicando y bautizando, un bautismo de conversión. Y allí pues se pone en la fila de los pecadores como uno más. Y eso llama mucho la atención, porque él no tenía necesidad de este bautismo de conversión, que él es sin pecado, pero en este momento él hace suyo el pecado, la miseria, la debilidad, la fragilidad de cada uno de nosotros, del ser humano. Y esto es maravilloso. Por eso él llega allí humildemente, en medio de toda esa fila de gente que había, llega allí, y Juan pues que se queda como asombrado. Y entonces él como que se resiste. Le dice: pero si tú eres el que me tienes que bautizar a mí, nos puede pasar a nosotros, porque todos nosotros estamos en esta tierra llamados a una misión, somos una misión, pero a veces uno se siente tan pobre, tan débil, tan miserable, y uno dice: bueno, yo no, como que no quiero, sí quiero, pero estoy ahí como resistiéndome. El Señor le dice que conviene que se cumpla la justicia de Dios. Únete conmigo, y eso es lo que el Señor nos pide en este año, a unirnos en esta misión de justicia, de amor y de paz que Dios quiere que llegue a través de cada uno de nosotros al mundo, y que ya lo estamos viendo en nuestras tierras. Y quiere que colaboremos, que aunque a veces uno se sienta como Juan, pero que digamos: Señor, yo quiero colaborar, yo quiero ser un instrumento tuyo. Y ahí pues es bautizado en las aguas del Jordán, estas aguas que nos recuerdan el bautismo también de cada uno de nosotros. Y ahí pues en ese momento baja el Espíritu Santo. Dice que se abre una grieta en el cielo, se abre el cielo. Del cielo baja el Espíritu Santo en forma. Y ese cielo que lo cerró Adán para sí, para el mundo y para toda la descendencia, lo abre el Padre. Esa grieta que entra a la luz del cielo, el Espíritu Santo, y abajo está Jesús. Y dice que en ese momento que sucede esta maravilla, donde Dios baja de lo alto, se hace cercano a nosotros, la Trinidad, el Padre habla, grita desde el cielo, dice unas palabras maravillosas que ojalá que nos las grabemos a fuego en nuestro corazón, y que sean esas palabras las que nos ayuden a vivir todo este año con ese corazón henchido, lleno, empapado del amor del cielo. Digo: este es mi Hijo
mi hijo, mío, lo mío. Dios dice, es mío, tú eres mía, tú eres mío, nos dice a cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso, ¿no? Dios mío, dice el papá, dice, este es mi hijo, es mío, y yo lo voy a cuidar, y lo voy a defender, y tengo cargo de él. Aquí en Venezuela no estamos abandonados por ahí perdidos, no, al vaivén de las circunstancias. No, 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 somos cuidados, acariciados, queridos. Dios enamorado de cada hombre, de cada mujer, desde el más pequeño y el más pobre, aunque no venga camisa, aunque haga diabluras, ese Dios lo ama a todos. Dios ama a todos. Este es mi hijo es mío y nadie le va a hacer daño. Yo me hago cargo de él y lo defenderé como sea. Y eso es Dios, eso es nuestro Padre. Mi hijo amado. Quiere decir que Él nos tiene en el corazón, tú y yo, cada uno como si fuera el único. Eso me llama mucho la atención. ¿Estamos dónde? En el corazón de Dios, que es padre y madre. Así como una mamá tiene en el corazón a su hijo y él haga lo que haga el hijo, siempre lo tiene en el corazón. Y aunque la mamá se vaya y tenga que irse a otro país o fallezca, lo tiene en el corazón. Decía Dios con nosotros, mi hijo amado, en él me complazco, en él, para mí todo es lo más querido. Esta declaración de amor de la Trinidad, del Padre para nosotros, guardémosla en el corazón, guardémosla como algo grande, porque este regalo maravilloso de ser hijos que recibimos un día en el bautismo, que no fue solamente que nos echaron agüita y nos impusieron las manos, sino que es una transformación. Tú eres de la raza de Dios, tú eres de la estirpe de Dios, por tus venas no corre sangre de reyes ni de los magnates del mundo, sino corre la sangre ¿de quién? De Papá Dios. De Papá Dios. Y eso es lo que hay que cuidar. El Señor, este regalo de ser hijos, de ser liberados, de ser salvados, lo experimentamos, no lo obtenemos por los méritos propios, porque somos buenos, porque nos portamos bien. No, es un regalo que aunque nos portemos mal, ese regalo lo tenemos ahí y lo podemos adquirir cada día. El bautismo está a la mano de todo el que quiera recibir ese regalo, abrirse a ese regalo. Por eso Jesús dijo unas palabras muy hermosas. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, yo no he venido por los santos, sino que yo he venido ¿por quién? Por los pecadores, por nosotros ha venido el Señor. Y por eso el Señor no hace distinción de personas. El Señor no viene a gritar, ni viene a escuchar sus gritos en la calle. No, el Señor dice que viene a tranquilizar, viene a cuidar, especialmente al más frágil, a la caña que está a punto de partir, de aquel que está más frágil, no llega y le dice sin vergüenza, lo tumba, no, que lo vuelve a acomodar. Así como una matica que está así, que como que ya se quiebra, no le llegue, este sinvergüenza, ¿quién lo mandó a hacer esa diablura? Mire cómo está, no, lo vuelve a acomodar, nos vuelve a reorganizar la vida. Y dice que aunque eche humo, aunque dice que la mecha que humea a veces nos pasa en la vida, estamos así, como que estamos ahí, ya hay solamente humo, Él no llega a apagar, viene a que esa hoguera crezca con su amor. Viene a decir, aquí hay esperanza. Por eso yo le digo que pasemos las paredes, los matrimonios, donde sea, pasemos por las oscuridades que pasemos, hay esperanza. El bautismo es esperanza para todos nosotros. Entonces, bueno, pidámosle al Señor este año que nos ayude, la Divina Pastora, a vivir como hijos de Dios, a vivir abiertos a ese regalo. También nos estamos preparando para la fiesta de San Pablo. Como ustedes saben, San Pablo, el patrono del Verbum Dei. Entonces, pues estamos preparándonos. San Pablo, como sabemos, pues una persona que hubo un cambio, antes y un después de aquel encuentro
que tuvo en Damasco, camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos. Era un hombre que quería ser fiel, que se había sentido elegido por Dios y que era fiel a la Torá, era fiel a la ley, pero en ese perseguía a los cristianos. Y entonces allí sucedió algo maravilloso porque el Señor le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos, que era Cristo presente. Un cristiano es Cristo vivo, presente hoy a través de cada uno de ustedes y de mí, allí en el lugar donde estamos, en la misión que el Señor nos confía, porque a nosotros el Señor nos llama, como Pablo, a ir a anunciar que todo, que Dios es capaz de liberar, que Dios libera, que Dios salva, que Dios redime, que Dios levanta, que Dios no hunde, que Dios no viene a maltratar, sino viene a levantar, a sanar, a recuperar lo que está perdido. Entonces, estos días, pues eso, ¿no? Digamos, comprender un poco más la vida de Pablo, este hombre que fue incansable anunciando, predicando el Evangelio, formando comunidades cristianas por todo el mundo, y nosotros somos pues ese eslabón pues, de esas comunidades cristianas que se iniciaron en la persecución. En medio de la persecución, los cristianos iban llevando la palabra de Dios, iban formando comunidades, y a Pablo lo apresaron, lo maltrataron, lo golpearon. Imagine por dónde pasó Pablo, pero la fuerza del Espíritu lo sostuvo como ungido el día del bautismo. También nosotros estamos llamados a ser mensajeros, portadores de la buena noticia en medio de la mala noticia que escuchamos, llevar la noticia del Evangelio, de la palabra de Dios que da vida, que da luz, que ilumina nuestra vida, que nos levanta. Y también Pablo fue preso, lo tuvo preso. Y desde el cautiverio escribió sus cartas. Es bueno leer las cartas de Pablo, como él cuida a su pueblo. También el Señor nos pide a nosotros como cristianos y discípulos misioneros a cuidarnos los unos de los otros. ¿Y cómo nos cuidamos? Es verdad que tenemos que ayudarnos materialmente. En Venezuela somos muy generosos, nos ayudamos materialmente, pero tenemos que ayudarnos a alimentar el alma, como lo hizo Pablo, con la palabra de Dios, con el Evangelio. Anunciar, no tener miedo de anunciar, y para anunciar el Evangelio hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar como dice el Padre, mi Hijo amado, escúchenlo. Este año pongamos la mirada en Jesús y abramos la palabra de Dios. Escuchemos cada uno la palabra de Dios y verán que si ustedes escuchan la palabra de Dios, en cualquier momento, en cualquier conversación, va a salir una palabra de consuelo, de sabiduría, de aliento, de ánimo para cualquier amigo, para cualquier amiga que esté pasando por cualquier dificultad, incluso a los de la casa. Y eso es muy bonito, ¿no? También aquí en la parroquia, es una de las parroquias pioneras de las pequeñas comunidades cristianas. Me da mucha alegría estos días visitando, vernos unidos, proclamando la palabra en el barrio, donde se escucha el eco de la palabra de Dios. Hay paz, hay reconciliación, hay hermandad, hay ayuda, hay colaboración. Qué bonito, ayer visité una familia, unas 10 mujeres que toda la Navidad estuvieron visitando las casas con los niños, con los jóvenes, con los abuelos, que tienen ya el censo de todas las necesidades que hay a su alrededor de la pequeña comunidad, que se comprometen con Cristo en aquellos más frágiles, que se sienten los más vulnerables, que están solos, aquellos abuelitos que están solos porque sus hijos se han tenido que irse, tantas necesidades. Que el Señor nos ayude a hacernos cargo los unos de los otros, anunciando y compartiendo lo que el Señor gratuitamente nos da cuando venimos a celebrar la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos juntos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y creo el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. En este día santo en que celebramos el bautismo del Señor y recordamos nuestro propio bautismo, unidos en común oración, invoquemos al Padre, digamos todos: Señor, confírmanos en tu Espíritu. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por todos los bautizados por sus padres y padrinos, para que profesen valientemente la fe en Dios Padre que nos ha creado, en Dios Hijo que nos ha redimido y en Dios Espíritu Santo que nos santifica. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por todos los confirmados con el don del Espíritu, para que sean signos visibles de Cristo, testigo fiel del Padre, y se asocien a la misión apostólica de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por la familia consagrada en el sacramento del matrimonio, para que en la fidelidad al pacto nupcial y en la participación en la mesa eucarística manifiesten el cotidiano prodigio de amor que se renueva siempre en Cristo, Esposo y Señor, roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por los pastores del pueblo de Dios, por todos los ministros de la caridad y del Evangelio, por las vírgenes consagradas, por los catequistas, por los pobres y los que sufren, para que la adhesión confiada a la voluntad del Padre construyan la iglesia peregrina en el mundo. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que, fieles a los compromisos bautismales, seamos misioneros de la gracia y de la paz que proceden de Dios. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Padre, el agua en la unción del Espíritu y en la bendición nupcial hace resonar tu voz, que nos invita a seguir a Cristo tu Hijo, transformándonos en testigos luminosos de su gloria. Por él mismo, Cristo nuestro Señor.